Buenos días a todas y todos. Esperamos un minutito más a si alguien se conecta. Y pues bueno, arrancamos. Voy a estar yo dándoles, bueno, esta plática, este tallercito. Y pues bueno, esperamos uno, dos o dos minutitos para poder empezar. Por acá veo los nombres. Buenas tardes. Gabriela, secretaria del Ayuntamiento. Gloria, de la Coordinación de Cultura de La Paz, que pues va a ser muy importante también este tema que vamos a ver el día de hoy. Delfino Hernández, saludos también, de Coordinación de Cultura de La Paz. Igualmente, este tema creo que compete bastante. Me presento, mi nombre es Paloma Castañón. Agradecer pues al Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla por abrir estos espacios para reflexionar sobre pues diferentes temas que son muy importantes que podamos estudiarlos, revisarlos, analizarlos para poder erradicar o al menos ir avanzando en la lucha contra la violencia de género. Entonces, si ustedes me permiten, pues voy a comenzar a proyectar eh, mi presentación que traigo. Sírvanse también, si en algún momento quieren hacer uso de la palabra, pues prender su micrófono para poder hacer alguna intervención, alguna pregunta o compartir algún comentario. La idea de esto es que bueno, voy a darles una idea general del tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el acoso sexual callejero, el acoso sexual en los espacios públicos, pues bueno, la primera parte va a ser como una revisión sobre qué es el acoso sexual callejero, cómo podemos identificarlo, qué podemos hacer en contra del acoso sexual callejero, algunos de los mitos o las cuestiones que se formulan en torno al acoso sexual callejero y pues un panorama muy general de lo que sucede con este tema en nuestro país. Y pues bueno, me gustaría también que en algunos momentos poder tener un intercambio con ustedes, que podamos platicar de algunos temas y que bueno, ustedes también puedan intervenir. Sobre todo veo que ahora hay muchas mujeres y creo que es un tema que al menos pues todo un momento de la vida creo que lo hemos sufrido, ¿no? Y pues bueno, algún compañero aquí Delfino que nos acompaña seguramente conocerá a alguna mujer que ha sufrido este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, el acoso sexual callejero es el tema que vamos a ver el día de hoy, que pues también es un tipo de violencia de género, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión el día de hoy? Bueno, primer momento, identificar la violencia de género que se ejerce en el espacio público. Generalmente tendemos a pensar que la violencia de género, o es como algo que permea mucho en la sociedad, pensar que la violencia de género solo es aquello que sucede pues en nuestras casas, en las escuelas, en los centros de trabajo, ¿no? Pero la violencia de género pues también llega a suceder en el espacio público o espacios semipúblicos. Entendemos los espacios semipúblicos como aquellos lugares que son como las plazas comerciales, por ejemplo, que están a manos de un particular, pero que convergen las personas, o sea, puede pasar cualquier persona a la plaza. Por otro lado, otro objetivo que vamos a intentar con esta sesión es incentivar la generación pues, de estrategias institucionales que ayuden a mitigar el fenómeno del acoso sexual callejero.
Esto es muy importante y sobre todo porque ustedes están en estos espacios de incidencia como lo es el municipio, porque actualmente en nuestro país el acoso sexual callejero no está tipificado como un delito. Entonces, y sobre todo también, pues es un asunto que tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Con cómo intentamos resarcir esto antes de llegar a una pena. Entonces, creo que desde el ámbito de la administración pública se puede hacer muchas cosas en ese sentido. Y pues bueno, yo empezaría aquí haciendo una pregunta, sobre todo a las mujeres que ahora nos acompañan aquí, que es, ¿cuándo fue la última vez que saliste a la calle sin miedo? Seguramente, pues, muchas dirán que, bueno, no fue hoy, que fue hace mucho, ¿no? Pero hay una gran mayoría de mujeres, pues, que todos los días salen con algún tipo de miedo o si no miedo, pues pensando en diversas estrategias para evitar el acoso sexual callejero. Que si voy a pasar por esta calle, pues no voy a llevar tacones, no voy a llevar minifalda o no voy a llevar falda, o me llevo una chamarra para que no me vean y ya llegando al lugar a donde llego, a la escuela o al trabajo, me la quito, en fin. Eso, si bien no es tener un miedo permanente, pues sí son ejercicios que nos permiten, que nos impiden estar con total libertad en la calle, ¿no? Bueno, el acoso sexual callejero son todas aquellas conductas del tipo sexual que generan hostigamiento, intimidación o un ambiente hostil hacia otra persona. Hay una cosa muy importante del acoso sexual callejero y es que generalmente son ejercidas por personas desconocidas y, como decíamos, en espacios públicos, como la calle, el transporte o espacios semipúblicos como la universidad, alguna plaza comercial o los parques, ¿no? ¿Qué suele hacer el acoso sexual callejero en la víctima? Pues bueno, generar un malestar. Y generalmente esto lleva a que las mujeres que sufren acoso sexual callejero cambien algunas rutinas o incluso la vestimenta, ¿no? Con tal de no sentirse agredidas. Lo importante o lo que hay que observar del acoso sexual callejero es que son acciones unidireccionales. Es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa en realidad no tiene ningún interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. Se dice mucho, ¿no? O cuando empezamos muchas mujeres a hablar del acoso sexual callejero, se decía de aquel lado que pues que que ahora ya los hombres no iban a poder piropear, que ya no íbamos a poder ligar a gusto, que porque todo es acoso. Pero ya después, ahorita, en unos momentos, vamos a ver qué diferencia tiene el ligar, el generar o intentar generar una relación con una persona desconocida a un tema de acoso. Y bueno, en el acoso sexual callejero hay tres elementos que son muy importantes para poder definirlos, tres elementos que nos ayudan a entender por qué este tipo de violencia es un tipo de violencia de género, pero por qué es uno de los más complicados de poder entender. En primera, porque en la calle nos encontramos con que hay un espacio público donde lo que predomina es el anonimato. Es decir, no conoces a las personas con las que convives o con las que te encuentras en la calle. No las conoces y por tanto existe o no una libertad de establecer contacto. Y la calle funciona bajo un término de contrato social, ¿no? Que es esto de la posibilidad de que todos tengan el poder, todos sean sujetos de poder, de que todos tengan esa posibilidad. Pero a la vez que existe esto, pues también existe la posibilidad de que una otra persona esté subordinada. Y el contrato social, entiendo que ya lo han visto, también el tema de que existe también un contrato sexual. Es decir,
que existe un mandato patriarcal de que nos ubica a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro. Generalmente a las mujeres nos relega al espacio privado y a los hombres en el espacio público. En el tema de la calle, como la calle es un espacio público, generalmente pues hay una gran desventaja en cómo lo vivimos las mujeres y cómo lo vivimos los hombres. La calle, bueno, también hay una posibilidad de una interacción con otras personas, ya sea directa o no. Otro de los elementos importantísimos que existe para entender el tema del acoso sexual callejero es el tema de la corporalidad. Es decir, que primero hay que entender que tenemos vivencias distintas según la corporalidad. Es decir, que nuestras diferencias biológicas se han convertido en diferencias también de trato, en diferencias sociales, ¿no? De tal manera que el cuerpo femenino es distinto y al cuerpo masculino, porque el cuerpo femenino es visto como objeto, como signo, como mercancía y como lenguaje. Es decir, el cuerpo femenino se ha mercantilizado, sí, pero además también quiero hacer una anotación aquí en el tema del cuerpo femenino como lenguaje. Rita Laura Segato escribió un texto que se llama el lenguaje en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez. La escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez. Lo que aquí Rita Laura Segato nos dice es que los cuerpos de las mujeres también son vistos como una herramienta de comunicación. Una herramienta de comunicación a través de la cual los hombres hablan entre ellos. Es decir, que los asesinatos contra las mujeres que sucedieron allí en Ciudad Juárez, las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, no eran el verdadero objetivo, sino solamente un instrumento para otro fin. A través de sus cuerpos, de las violaciones, de las torturas, los hombres imponían su poderío, los hombres de la mafia patriarcal, los hombres del narcotráfico. Y pues bueno, esto generaba y era el mensaje de decir, puedo hacer esto con ella, con quien quiera, puedo hacerlo, pero además tengo influencia sobre las autoridades policiales y tengo también el poder y la posibilidad de hacer todo esto con impunidad. Por eso decía que el cuerpo femenino es visto también como un lenguaje. El cuerpo también se vive, el cuerpo de las mujeres, como territorio de conquista. De hecho, no sé si lo hayan escuchado por ahí, que decían el primer territorio de conquista es el cuerpo de las mujeres. Cuando han llegado a suceder guerras, lo primero que sucede generalmente es que violan a las mujeres del territorio que van a conquistar. Y esto es un tema de imponerse y de demostrar el poderío que tienen. Ahora lo vemos con el caso de Afganistán y lo que está sucediendo con los talibanes, ¿no? Este miedo que existe de que lleguen los talibanes y de entrada pues despojen a las mujeres de algunos avances que han tenido y también pues que lleguen a violentarlas, ¿no? Es decir, el cuerpo sí se vive diferente y en este caso pues se vive también como territorio de conquista. Ahora también el cuerpo, cuando hablamos del acoso sexual callejero, es importantísimo, porque decimos una cosa, claro que nos comunicamos con la voz, ¿sí? Con los órganos fonadores, pero conversamos con todo el cuerpo. Por eso, un poco quienes estamos en contra del acoso sexual callejero decimos que no se puede confundir un coqueteo con el acoso, porque hay muchas otras cosas que enmarcan un discurso. Por ejemplo, cuando vamos caminando y vemos que hay una persona, que que va a chocar con nosotros, generalmente vemos para un lado o para el otro para decirle que vamos a ir para allá. Por acá veo un mensajito que no lo quiero dejar pasar. A ver quién lo dice.
Maestra, mire usted, esto se ha incrementado en los últimos años, donde creo que el modo de vestir para mí no tiene nada que ver exacto. Se usó minifalda y pues pero creo que no era malo porque a la mujer se le decían piropos sin ofenderlas, que ahora ya el joven y el adulto son groseros y con respecto a los femicidios que siempre las enganchan por internet con su misma pareja, las viola o la mata. Claro, ahora veremos más adelante que el tema de la ropa nada tiene que ver con el acoso sexual callejero, como decía, como dice muy bien Delfino, ¿no? La minifalda existía desde hace muchísimo tiempo y a lo mejor había un acoso, o a lo mejor la forma de entablar las relaciones eran distintas. El tema de los feminicidios, estoy de acuerdo contigo, Delfino también. Generalmente sí, sí, las mujeres son muertas a manos de parejas que, pues, obviamente, las violan, las matan. Pero quería remitir este caso justo que ejemplifica Rita Laura Segato, porque ella ve que en los feminicidios de las muertas de Juárez no existe esto de que quien las mate es su pareja, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mujeres del campo algodonero. No era su pareja, no era alguien de su familia, solo amanecieron muertas. Entonces, a ella le es interesante por qué con ellas está sucediendo esto, por qué no es que sean a manos de, su pareja, de sus parejas o de personas de confianza o amigos. Lo que ella observa es que estos feminicidios son distintos a esos otros, a los que comúnmente conocemos, porque justamente ahí el cuerpo de las mujeres solo sucedía o funcionaba como esta herramienta de comunicación. Es decir, si ya los feminicidios que conocemos nosotros, donde son a manos de las mismas parejas, se les está despojando de humanidad, se les está quitando la vida, bueno, en los feminicidios que suceden a manos de los cárteles de la droga, pues son todavía mucho más sanguinarios, mucho más inhumanos, porque solamente lo están usando como una herramienta. Entonces, bueno, estos son los comentarios. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, Delfín. Y bueno, pues les decía que se habla con órganos fonadores, pero se conversa con todo el cuerpo. Entonces, yo estoy segura que muchas de ustedes aquí, o si le preguntan a alguna mujer que conozcan, creo que sabrán identificar, o identificamos perfectamente cuando es un acercamiento con un tema, por ejemplo, para preguntar la hora o saludar solamente, a otros asuntos como que se te acerquen para decirte algún asunto, alguna grosería, ¿no? Sobre el cuerpo. En el caso también, bueno, del acoso sexual callejero, el tercer elemento es que pues existen relaciones de poder. Como ya decíamos, el espacio público y el espacio privado son dos espacios distintos. Históricamente a las mujeres sí se nos ha relegado al espacio privado, ¿no? Y pues bueno, la calle es un espacio público. Al final también dominan las relaciones de poder. Y pues aquí podemos ver también las desigualdades sexogenéricas que existen, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres y entre cómo vivimos la calle, ¿no? Hay una teórica también que dice, bueno, que las mujeres vivimos la calle incluso de diferente manera, sí, pero también las calles no están diseñadas para que nosotras podamos transitar libremente, ¿no? Ahora, con el tema del acoso sexual callejero también y esto de las relaciones de poder, es que aquí existe una relación de poder imperante, que es la relación de género, es decir, solamente el género es el que domina. ¿Por qué lo digo? Porque para que exista el acoso sexual callejero no es necesario que exista una relación de jerarquía. No es como otros tipos de acoso donde está el maestro y la alumna, ¿no? Que ahí existe una relación de jerarquía, está el jefe y la secretaria, o en fin, no, en el acoso sexual callejero no es necesario que exista una relación de jerarquía. En ese sentido, podemos afirmar y decir que la relación de poder que existe es la relación desigual entre los géneros. Y déjenme pasar a la siguiente. Ahí está. Quiero mostrarles este videíto. Me dicen si no se mira. Son 2 minutos, 3. Y pues para que lo puedan revisar sobre cómo se vive distinto la calle para los hombres y cómo sería el acoso
en caso de que lo sufrieran así como lo vimos nosotras. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. ¿No se escucha? Fue terapia y cuando No. Ay, no sé por qué, pero... Ay, yo sí lo escucho, pero... Déjenme ver por qué no. Ya vi. Creo que así ya se va a escuchar. ¿Me avisan? Sí, ya se escucha. Ok. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la t***, soltera. Te cogí toda la noche, ya toda tu le... Te bajé con mi... Me toda la noche de mi amor. Bueno, este es un videito que hicieron en Buenos Aires, donde, pues, ah, vemos que... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Gracias. Donde pues vemos que sí es muy diferente las cuestiones. Fíjense, cuando nosotros hicimos una investigación en 2016, 2015, 2016, donde preguntábamos a los hombres si alguna vez habían sido acosados y nos habían dicho que sí, pero la respuesta, sus reacciones son diferentes a las de las mujeres. De 10 que preguntábamos, 9 decía que pues les había parecido gracioso, ¿no? Y la verdad es que nos fue complicado encontrar algunos hombres que hubieran sentido acoso, ¿no? Les pareció gracioso. Todas las mujeres que entrevistamos, pues no les pareció gracioso cuando las acosaron, ¿no? Al contrario, se sintieron en una posición de vulnerabilidad y de miedo y de indefensión, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la calle se vive distinto. Acá hay un chat, de que no se escuchaba. Ahora, ¿qué acciones son consideradas como acoso sexual callejero? Bueno, creo que son las miradas lascivas, los piropos, los silbidos, los besos, los bocinazos, los jadeos u otros ruidos, los gestos obscenos, los comentarios sexuales también que se hacen, las fotografías, grabaciones del cuerpo, las tocaciones, es decir, el agarrón, el manoseo, el arremón, ¿no? El punteo, la persecución, el arrinconamiento y, bueno, la masturbación con o sin eyaculación y el exhibicionismo. Estas son algunas de las cosas que pueden ser consideradas como acoso sexual callejero. Claro que
creo que ustedes lo entenderán también bastante bien y sabrán que a veces no es necesario que hagan una insinuación, un comentario del tipo sexual como para saber que ya te estás sintiendo o que te están acosando, ¿no? Puede llegar con la víctima a decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pero dime tu nombre. No, es que ¿por qué no me quieres decir tu nombre? Al final ahí no es un comentario sexual, ¿cierto? Pero están intentando entablar una conversación que la otra persona ya dijo que no quería, no quería tener ese tipo de conversación. Entonces, bueno, a lo mejor ahí no se podría ser considerado sexual porque no hay un tinte de algún comentario sexual, de algún gesto obsceno, pero sí como acoso, ¿no? Por estar persistentemente con la víctima. Entonces, estas son algunas de las acciones que pueden ser consideradas. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes podría sumar alguna otra? ¿O están de acuerdo con que estas sean consideradas como acoso sexual callejero? Ahora, los piropos los pongo entre comillas porque, porque son cosas muy, la pongo entre comillas porque hay algunas cosas que se dicen que las quieren hacer pasar como un tema de coqueteo, de querer entablar alguna conversación con una mujer, pero bueno, con una persona. Pero de entrada se dice, bueno, que si nadie te está pidiendo la opinión, no tienes por qué dar la opinión sobre el cuerpo de alguna persona, ¿no? Si vas caminando por ahí y encuentras a una chica bonita, que le digas bonita, pues en realidad no es que ella lo esté pidiendo, ¿no? Sí, claro, Gloria, la mayoría son las más usuales, exacto, ¿no? Entonces, por eso entrecomillamos aquí los piropos. Ahora, ¿por qué el acoso sexual es violencia de género? Bueno, como decíamos, pues primero porque es una práctica que no se da y que sí genera un impacto muy negativo en las mujeres. Y que muchas veces suele ocurrir varias veces en un día. Y hay un caso o una cosa que es de alarmar, que a las mujeres mexicanas empieza a suceder desde los 8 años en promedio. Veíamos que en Argentina es a los 11 en promedio, aquí es a las mujeres 8 años, desde los 8 años. Y sí genera un impacto psicológico porque muchas veces se muestran acciones cotidianas de la víctima. Por ejemplo, que cambia de lugar, ¿no? Para no encontrarse con algún agresor. Modifica los horarios en los que va por el espacio público. Ahora, bueno, que se tiene el Uber, ¿no? Y podemos, pero siempre en la noche, o no sé si les ha pasado, pues que van con alguna amiga y, bueno, te comparto mi viaje o compárteme tu viaje para estar atentas, ¿no? Aún así, se sigue cuidando el tema del horario en el que viajamos, porque al final sigue siendo un transporte público, ¿no? Que pedimos también luego en algún momento de la vida o las víctimas prefieren caminar en compañía de otra persona e incluso llegan a modificar su modo de vestir buscando desincentivar el acoso. Pero como decía muy bien Delfino, el acoso no tiene nada que ver con la ropa con la que usamos. Es, como ya decíamos en un inicio, un asunto de poder. La otra persona, el hombre, ¿no? Generalmente, digo, no quiero decir que todos acosan o que solamente sean los hombres los que acosan, sino generalmente sucede que existe esto y no tiene que ver con nuestro modo de vestir. Ahora, ¿qué diferencia el acoso sexual de otros tipos de acoso? Fíjense, en nuestra legislación no existe el tipo de acoso sexual callejero. No existe en el Código Penal Federal y tampoco existe en los códigos penales locales. Solamente existen 3 tipos de hostigamiento. Existe el hostigamiento sexual, el acoso sexual y el asedio sexual. Ahora, la diferencia principal entre los tipos penales, entre estos tipos penales y el acoso sexual, es que para que se cometa la conducta de hostigamiento sexual, debe haber una relación de subordinación. Decíamos que en el caso del acoso sexual callejero no era necesario que existiera la relación de subordinación.
En el caso del acoso sexual a secas, aquí nuestra legislación, el Código Penal Federal, lo define como una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, ¿no? Y señala así muy claro, a quien solicita favores sexuales para sí o para una tercera persona. En el caso del acoso sexual callejero, no es necesario que, o sea, no forzosamente tienen que hacer estas solicitudes para que te estén acosando, ¿no? Entonces, por eso es diferente al acoso sexual callejero. Y lo más acercado un poco que existe al acoso sexual callejero es en el estado de Campeche, en el artículo 167 del Código Penal del Estado, que donde ahí dice, al que con fines sexuales asedia a una persona a pesar de su oposición manifiesta. Pero no existe aquí ninguna agravante del tipo que existe en la calle o la definición del qué significa como asedio. Algunos otros países como Chile fue el primero que logró tipificar el acoso sexual callejero como delito. Chile sí define así el acoso sexual callejero y además establece muy bien qué situaciones son las que pueden definirse como un acoso sexual callejero para no dejar nada a la interpretación de las autoridades. Porque claro, ¿no? Puede ser ahí que diga, bueno, a quien asedia a una persona, a lo mejor para mí si era un asedio que una persona se me acercara a decir algo sobre mi cuerpo, pero a lo mejor el policía dice que no era así, que no fue así, que no era para tanto, y pues bueno. Entonces, lo que hicieron en Chile fue definir muy claramente, como lo anterior, estos son los tipos de acoso sexual callejero. Y así ya no dejar abierto a la interpretación de las autoridades. Pero, como ya les decía, en nuestro país no existe todavía la tipificación del acoso sexual callejero. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo menciona, pero como ustedes saben, si no existe en el Código Penal, pues no hay un procedimiento que seguir, pues no existe tampoco una pena o un procedimiento del delito. Como les decía, pues ese es el margen legal en lo que estamos. Este es un mapa muy general de cómo a nivel estatal están las definiciones. Hay algunos lugares donde solo está definido el acoso, donde está definido el acoso y el hostigamiento, algunos otros donde el aprovechamiento, y el que más se acerca al acoso sexual callejero solo lo tiene Campeche, y es el tema del asedio. En la Ciudad de México estuvo mucho tiempo la iniciativa, pero todavía no ha sido aprobada para establecerse en el código. Ahora, hablamos de esto porque existe un problema de acoso sexual callejero en nuestro país. Sí que lo existe. En 2016, no sé si ustedes recordarán, que en abril, muchas mujeres, en abril de 2015, perdón, las mujeres salieron a narrar su primer acoso. Fue un movimiento muy grande donde todas y cada una de nosotras escribimos cuál fue el momento en que sufrimos nuestro primer acoso. Y los datos que reveló esto son muy alarmantes y muy preocupantes, porque lo que reveló el hashtag de mi primer acoso es que las mujeres en nuestro país, como ya les decía, empezamos a sufrir acoso callejero, o la punta máxima del acoso callejero es a los 8 años. A los 8 años empezamos a sufrir el acoso sexual callejero las mujeres mexicanas. Algunas otras empezaron a sufrirlo desde los 5 años. De tal manera que esto revela un gran problema, y es que no solo existe violencia de género, sino también que existe un grado de pedofilia, de violencia hacia las niñas muy grande en nuestro país. Dijeron algunos analistas pues que sí, que el hashtag mi primer acoso destapó la cloaca que existe en nuestro país, ¿no? Y no es solo que las mujeres somos acosadas, sino que somos acosadas desde muy temprana edad. Y otra cosa que reveló este hashtag es que en el 78% de las mujeres que narraron el acoso, su primer acoso, el 78% de ellas no se podía definir lo que les hicieron como acoso,
sino como abuso sexual. Es decir, no solo llegaron pues, sí, a asediarlas, a decirles cosas, a mostrarles algo, sino que ya se atrevieron a tocar de una manera más fuerte su cuerpo, ¿no? Entonces, pero claro, como a los 8 años los niños y las niñas no tienen muy claro lo que significa el acoso sexual o el abuso, pues no lo logramos identificar en ese momento a la temprana edad, ¿no? Esos son algunos de los datos alarmantes. El 93% de las mujeres en nuestro país ha sufrido miradas lascivas al transitar por espacio público. 69% ha tenido acercamientos indeseados, 39% ha sufrido persecución y el 50% ha sido tocada en las calles. Ahora, la forma más frecuente de acoso sexual callejero, según la ENDIRE, es el acoso verbal. Es el 73% de las mujeres. Y el segundo, el más, son los tocamientos, ¿no? La ENDIRE y el Colmex llegaron a conclusiones que, después de hacer como todo ese estudio, 9 de cada 10 mujeres en nuestro país ha sufrido acoso callejero al menos una vez en la vida. Y ya lo veíamos desde los 8 años, es que empieza, es la media de que sufren las mujeres el acoso. Lo que les decía que mostró el primer acoso, bueno, 8 años, la edad en la que se reportaron más casos. 4 de historias de acoso, 4 de cada 10 historias de acoso fueron en realidad abusos sexuales. El 62% de los agresores fueron hombres desconocidos por la víctima, lo que decíamos en un principio, en el acoso sexual callejero, generalmente es acontecido por un desconocido. Y bueno, el 47% de las agresiones ocurrió en la calle. Sí, el primer acoso, decíamos, pues sí, regresó a la infancia de las mujeres adultas para poder entender lo que les sucedió en ese momento de la vida y poderlo nombrar ya como una violencia sexual específica y, bueno, las más violentadas como abuso sexual. Los tocamientos fueron las agresiones más comunes que revelaron el hashtag del acoso sexual callejero de mi primer acoso, luego las masturbaciones, luego las insinuaciones y luego la exhibición de los genitales. Dicen, bueno, que prácticamente todos los testimonios que dieron, el primer agresor fue un hombre, y de todos los casos que se analizaron, solamente 7 mujeres refirieron haber sido agredidas sexualmente por primera vez por otra mujer. En todos los casos fueron desconocidos. Y la historia pues también reveló que el primer acoso generalmente suele ocurrir en el espacio público. Otra de las cosas que reveló el hashtag es que muchos de los agresores se encontraban a bordo de un vehículo, es decir, alguna bici, alguna motocicleta o de algún automóvil, y que bueno, esto les sirvió para irse rápido del lugar, ¿no? O para disimular lo que estaban haciendo. Y pues bueno, el segundo lugar donde las mujeres reportan que tuvieron su primer acoso fue el transporte público. Y bueno, hay que decir una cosa muy clara, y es que el acoso callejero no es un tema normal y tampoco es un asunto cultural. En nuestro país se ha querido dejar pasar como algo, es que así somos los mexicanos somos muy folclóricos y somos muy del doble sentido. Pero no es, el acoso sexual callejero no es un tema cultural. Hace algunos años, bastantes años, se creía, o la esclavitud era un tema cultural, era un tema normal, y no por eso decimos que estaba bien, ¿no? Así que normalizar el acoso sexual callejero le resta la importancia, y designárselo al tema cultural, que solo es un asunto de cultura, porque así somos, porque así es nuestra idiosincrasia, es también hacer menos lo que está sucediendo con las mujeres en el espacio público. Con esto quiero, bueno, ahora algunas de las frases o cosas que se dicen generalmente en torno al acoso sexual callejero, y si alguna de ustedes quiere como responder, pues adelante.
solo las mujeres bonitas reciben acoso sexual callejero. No es así. Mujeres de todo tipo, mujeres de todas las edades han sufrido o reciben acoso sexual callejero. ¿Solo las mujeres jóvenes son acosadas en la calle? Tampoco es así. La cifra del acoso sexual callejero, pues bueno, revela que también hay muchas mujeres de distintas edades que son acosadas en la calle o en el transporte público. Sí hay una frecuencia mayor hacia las mujeres jóvenes y hacia las niñas, pero no son las únicas que son acosadas en la calle. También muchos ha dicho, ¿no? Si el hombre es guapo, pues el acoso es bien recibido. Bueno, pues para responder esto hay una palabra que es clave y es el consentimiento. Si una mujer te da entrada, o si una mujer dice que sí, entonces, pues el acercamiento estará bien recibido. Pero si una mujer dice que no, aunque el hombre sea guapo, el no es no. Y no tiene nada que ver con lo físico de la otra persona. Si la mujer no quiere, no da el consentimiento, es no. Y si el hombre, aunque sea guapo, sigue insistiendo, sí sigue siendo o es acoso. Ahora, si andas mostrando tu cuerpo, ¿te van a acosar más? Tampoco es cierto, ya lo decía Delfino. Desde hace mucho existieron las minifaldas y no existía un acoso al grado que existe el día de hoy, ¿no? No tiene nada que ver con la ropa que usamos porque, lo decimos una vez más, el acoso sexual callejero poco tiene que ver con nuestro cuerpo y tiene mucho más que ver con que quieren ejercer un poder sobre una otra persona. ¿Por qué nos acosan? Porque pueden. No por el cuerpo, no por la ropa, no por la hora y no por el lugar. Ahora las mujeres tienen la culpa por andar provocando, dicen también, ¿no? Es que ella lo provocó, es que también cómo te vistes, ¿por qué vas así? Pues se vistan como se vistan las mujeres y cualquier persona, eso no es una invitación a poder decirle, hacerle o insinuarle algo. Y mucho menos, obviamente, acosar. Ahora, los casos de acoso callejero graves son poco frecuentes. Creo que esta afirmación minimiza el tema del acoso callejero. A mí me parece que todo el acoso callejero, desde las palabras violentas, vulgares, hasta las masturbaciones o el eyacular sobre una persona, me parece que todas son graves. ¿Por qué? Porque al final siguen siendo violencia de género y al final siguen normalizando un asunto, y es decir que las mujeres o el cuerpo de las mujeres son espacio público en el que pueden o al que puedes decirle cosas o hacerle cosas. Entonces creo que no podemos minimizar ningún tipo de acoso sexual callejero. Otra cosa que se dice mucho es el piropo no es acoso callejero. Decíamos, bueno, en primera instancia, si nadie te pide su opinión, pues no tendrías por qué decirla. Pero en segunda también, digamos una cosa muy clara, y es que hay piropos y piropos, entre comillas, ¿no? Hay una cosa que yo puedo llegar, puede llegar un amigo con Gloria o con Itzel a decirle, oh, Gloria, qué bonita te ves, o Itzel, te ves muy bien hoy, o estás muy bonita. Detrás, bueno, ya decimos, no le piden una opinión. Pero en caso que fuera así, eso es muy diferente a alguna otra vulgaridad que no quiero decir, ¿no? Porque son cosas complejas. Creo que lo podemos entender distinto y esto es muy claro. Hay una cosa que dice mucho, es que ahora ya no se va a poder coquetear, ¿no? Ya no vamos a poder acercarnos. Bueno, hay de acercamientos, ¿no? Y la otra muy clara que creo que todo mundo debemos entender es que si dicen que no, es no. Así te hayas acercado bonito, así hayas regalado una rosa o así hayas dicho las peores palabras, el no es no. Y ahí hay que parar. Ahora, el piropo es parte de la libertad de expresión. Pues démosles el beneficio a la de decir, puede ser, pero hay que decir muy claro
que la libertad de expresión no puede estar por encima de la libertad de una persona de transitar por la calle sin miedo o de transitar libremente. Y ahora, si aceptamos también que el piropo, entre comillas, es parte de la libertad de expresión, estaríamos avalando que la libertad de un hombre o de una persona decirle sobre cosas a una mujer, decirle cosas a una mujer sobre su cuerpo, está por encima de la libertad de ella de caminar libremente por la calle. Otra de las cosas, pues el acoso callejero es una forma de coqueteo. Y pues ya decimos que, bueno, hay distintas formas, sí, haciendo un acercamiento bien, y que hay otras que no lo son. Y que sí podemos definirlas, sí podemos identificarlas, claro, porque el lenguaje humano, lo decíamos al inicio, es más allá de las palabras. Es la forma en cómo nos movemos, la forma en la que miramos, es la forma en la que caminamos. Y es tan vasto este lenguaje humano que podemos entender perfectamente cuando una persona tiene rechazo hacia algo que le estás diciendo, hacia algo que le estás ofreciendo o hacia algo en general. Entonces, pues no podemos hablar que el acoso callejero pues sea una forma de coqueteo. Y por la otra, yo no he conocido a nadie y estoy esperando el día en que conocerá a alguna mujer que diga, ay, es que me casé con él porque en la calle me dijo tal cosa. No es así. En realidad, el desconocido que ejerce el acoso callejero no está esperando tampoco esa invitación o que vayan a tenderse en sus brazos, ¿no? El piropo es parte de nuestra idiosincrasia, pues ya lo decíamos, no podemos normalizar algo que podamos decir que sea cultural, porque hace mucho tiempo había muchas cosas que eran tomadas parte de la idiosincrasia de los países, y como la esclavitud, y eso no necesariamente significaba que estuviera bien, ¿no? ¿Solo las mujeres son acosadas? ¿Solo los hombres son acosadores? No es así, ya lo vimos en los datos. La mayoría de los acosadores sí son hombres, pero no son los únicos. También habrá mujeres acosadoras seguramente, y pues también habrá hombres que sean acosados, ¿no? También hay que decir que las segundas víctimas del acoso sexual callejero más frecuentes son las personas que integran la comunidad LGBT, particularmente las mujeres transexuales. Ahora, el acosador callejero es una persona con problemas psicológicos. Tampoco es así. Sino más bien son personas que aprendieron conductas machistas, que las aprendieron y que las aprendieron con H, actitudes machistas, y que bueno, lo replican y al final quieren seguir manteniendo esa posición de privilegio y de superioridad frente a las mujeres y a sus cuerpos. El acosador callejero es una persona de origen popular y sin educación, eso también mucho se dice, y tampoco es así. No tiene que ver con esto. Se generalizó, se popularizó esta frase por justamente lo que dice, ¿no? Ay, es que los albañiles siempre acosan. Tampoco es cierto, ¿no? Y esto más bien es una clase que revela mucho, una palabra, una frase que revela mucho clasismo en el fondo, ¿no? No solamente las personas populares sin educación acosan, también puede haber personas que vengan de una clase social alta, con educación, con estudios y con muchos ingresos, que puedan llegar a acosar. El peligro también está sobre todo en que si lo hace uno o lo otro, pues uno sí tiene posibilidades de pagar la impunidad, y quizá otros no. Ahora, las mujeres necesitan que les digan cosas en la calle para subir su autoestima. Pues, ¿qué les digo? Esta frase claramente es no es así, ¿no? El acoso callejero está tan arraigado que no se puede eliminar. Sí está muy arraigado, pero por supuesto que se puede eliminar. Fíjense que en Chile, con esta tipificación que hicieron, no es que lo hayan podido eliminar, pero sí bajaron el índice del acoso callejero en las calles. Ahora también con estas movilizaciones y la visibilización que han hecho muchas mujeres jóvenes sobre todo jóvenes, acerca del acoso callejero,
Ahora ya hay un grado mucho de mayor intolerancia al acoso sexual callejero. Y pues ya se está empezando a tomar ya no como algo cultural, sino algo como que no debe suceder. Y otros dicen, si cuando la cosa no responde es porque le gusta, y tampoco es así. Cuando llegan a acosar a alguna mujer, pues las mujeres pueden actuar de distinta manera. Pueden golpear, pueden gritar, o pueden no hacer nada por el miedo a que le hagan otra cosa más. Entonces, no es que quien no responda le gusta, a lo mejor solo lo está ignorando, a lo mejor no quiere meterse en más problemas, o a lo mejor tiene miedo de que le puedan hacer algo más grave. Ahora, ¿cómo le hacemos frente? Pues bueno, hay muchas formas de hacerle frente. Lo primero, diríamos, que es visibilizarlo. Es decir, bueno, de entrada que no es normal, es pararlo cuando esté sucediendo. Y bueno, hay una tarea muy grande, creo que también les corresponde eh, a los hombres que se identifican con la lucha contra la violencia, pues decirle a otros hombres que lo que están haciendo no es normal, no es cultural y hasta en última instancia tampoco es atractivo, ¿no? Si lo creen. Es decir, dejarlo muy claro para que, bueno, ir deshaciendo estas conductas. Y pues bueno, desde algunos otros lugares, otros colectivos, muchas mujeres se han organizado también y poder visibilizar estos asuntos. Creo que como municipio lo que corresponde justo es primero visibilizar que existe una violencia en el espacio público y que no es normal. Y bueno, hay algunas otras acciones que se han llevado a cabo que no son del grado punitivo, sino del grado reformativo más bien. Como por ejemplo, algunas mujeres en Chile y Argentina generaron una carta del acosador que cuando las acusaban les entregaban esa cartita. Y pues les narran que lo que están haciendo es acoso callejero, que no está bien, que no es cultural y tal. Y terminan con una frase demoledora. Y dicen, en el momento en que tú me estás acusando a mí, alguien puede estar acusando a tu hermana, a tu madre o a tu hija. Claro que sabemos que no es que deban respetar a las mujeres porque pueden ser su familia, sino porque solamente somos personas, pero atrapan esta parte y pues bueno, les hacen como un poco de conciencia, ¿no? Y pues esto también ha ayudado a que algunos acosadores pues entiendan esta parte, ¿no? Y pues bueno, alzamos la voz para pues, que cada agresión sexual en la calle no sea una vergüenza para la víctima, sino pues para el país. Al final, el hecho de que nosotras sigamos pensando estrategias para hacerle frente a la violencia sexual en los espacios públicos, el hecho de que muchas mujeres dejen de vestirse de cierta manera, de dejar ciertas rutinas, no puede seguir siendo motivo de vergüenza para ella y está diciendo una cosa muy clara y es que estamos fallando como instituciones en el sentido de poder proteger a nuestras mujeres y a nuestras niñas en las calles. Estos son algunos de los tweets que pusieron las mujeres en el caso de mi primer acoso y pues digo ya vamos a ir cerrando. No sé si alguien tenga alguna duda, yo les invitaría a leerlos, les invitaría a volver a revisar qué es lo que dijeron muchas mujeres en eso. Y si alguna de ustedes quiere mencionar algo, pues adelante. Y como decimos las feministas, todo lo personal es político y yo les voy a narrar el día que me acosaron por primera vez. Yo tenía 8 años, iba hacia el centro, iba con mi papá, iba en una micro, y yo iba sentada al lado de la ventana. En eso veo que un hombre, un adulto, una persona ya grande, me manda un beso. Yo la verdad es que lo dejé pues pasar, no lo entendía. Ahora, con todo esto, hasta este momento entendí pues que ese fue el primer acoso que sufrí. Que me pareció una cosa muy X, pero pues que sí era acoso. Y pues bueno, yo les dejo abierto en estos
10 minutitos que tenemos para cerrar. Si quisieran hacer alguna intervención o si alguna quiere narrar también lo que ustedes han sucedido, lo que ustedes han experimentado, pues adelante. ¿Nadie? ¿Nadie? Ahora también me pueden decir, si no están de acuerdo con esto, lo mismo, ¿eh? Si con todo lo que hemos narrado, lo mismo. Creo que no, nadie. Bueno, y pues nada más para cerrar, creo que como municipio, como instituto, de entrada aplaudo mucho que hagan estas iniciativas como para ir visibilizando estos tipos de violencias que se sufren a lo largo de toda la vida y pues que también son importantes ir erradicando, pero primero visibilizando el tema para pues que deje de ser visto como un tema secundario, ¿no? Creo que este compromiso que están teniendo como municipio, como funcionarios y funcionarias, es importantísimo. Y pues yo les invitaría a que juntos, juntas, pensemos estrategias para desde nuestros lugares de incidencia poder ir combatiendo este tema del acoso sexual callejero. Sí, hay algunas iniciativas que solamente tienen que ver con identificar a las mujeres en peligro en la calle y brindarles apoyo, como esto que sacaron en redes hace algún tiempo, de usar alguna pulsera, identificarlo o de llegar a ciertos establecimientos. O de habilitar líneas moradas, ¿no? Para que pudieran hablar las mujeres que en la calle estuvieran propensas a algún tipo de violencia, ¿no? Buenas tardes. Creo que Hola es un Gloria, tema buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba esperando a ver si alguien más quería participar. No, 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 adelante. Es un tema muy importante el que tú comentas. Tristemente, ahorita en este instante, el no hablar, el no decir ninguna experiencia que te sucedió, porque seguimos trabajando lo mismo de los 60. Yo nací en 1961 y Okay. sí me tocaron algunos casos de acoso callejero en el transporte público, en la calle, incluso con alguno que otro familiar, y se llegó a dar, ¿no? Pero no decías nada por pena, por vergüenza o porque no te creían. Cuando me Claro, sucedió con un familiar, lo comenté porque fue el esposo de una prima y se lo comenté a mi prima y mi prima no me creyó. Entonces, no encuentras esa base, como tú comentas, de manera legal. Ha tardado mucho para que se le dé un curso adecuado y que haya un lugar en donde de verdad le hagan caso a la mujer, lo mismo que ocurre con la violencia y lo mismo que ocurre con lo sexual, ¿no? Con el tema sexual. Entonces, estamos muy atrasados en ese aspecto y muy triste además, ¿no? Que las autoridades no hagan nada, nada, nada al respecto. Esa claro. es lo que sería la aportación, ¿no? Hay mucha gente que sí lo ha sufrido en muchos aspectos, a lo mejor hasta de una manera violenta, pero por los tabús que se manejan y el que no te creen, la mayoría prefiere callarse. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Los tabús también que antes estaba mucho más tolerado, ¿no? No, no, Gloria, digo, no sé en ese Así, tiempo cómo tú lo habrás visto, pero creo que antes estaba, o lo que decíamos era algo normal, ¿no? exacto. Por ejemplo, y hablas y de todos modos no te creen, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Entonces, Claro, es difícil el tema, muy, muy, muy difícil. Y como dices tú, hay de piropos a piropos también, ¿no? Me pasaron varias circunstancias y sobre todo en el transporte público. Yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y salía muy tarde de la escuela, a las 10 de la noche. Vivía, yo les digo, en plan de broma, en Pueblo Quieto, ¿no? Porque estudiaban Cuautitlán Izcalli en la normal y yo vivía hasta Nicolás Romero. Entonces oh, era un sí, transcurso salir a las 10 de la noche y llegar a tu casa era llegar a las 11:30, casi 12 de la noche.
por tiempos, de los autobuses, lo que tú quieras. Y sufrí varias veces ese tipo de acoso. Entonces, en esa época todavía a mí me tocó mucho el morralito, el tejido y cosas así. Entonces traía, fíjate a qué grado llegas, ¿no? O de manera de protegerte. Compraba yo de esos seguros grandes que eran para los bebés. Ok, Compraba muchos seguros y los ponía yo en mi morral, los traía yo ahí todos, ¿no? Todo el mundo creía que era como que de adorno y no. para Alguien se me aplicarlos. acercaba, exacto, yo sí lo llegué a hacer, ¿no? Ah, Y, sí, y en claro. esa época todavía había personas, hombres, que te defendían, ¿no? Veían que alguien te estaba acosando algo y entraban a defenderte e incluso lo llevaban hasta bajar del autobús, ¿no? Al que estaba acosando. Pero Sí, ahora no. Desafortunadamente he visto esas circunstancias y nadie hace nada por nadie. Esa es otra situación. ¿Por qué? Porque ya no sabes si el acosador lleva un cuchillo, si lleva un arma claro. o algo que atacar, ¿no? Entonces nadie te apoya y nadie te ayuda. Sí, 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 o sea, los niveles de violencia también en que otras áreas a las que estamos expuestos, pues al final hace que muchas personas se inhiban, ¿no? Para Así es. interceder o hasta una misma, ¿no? Nada más nos queda quedarnos con el coraje y Aprender a, ya. aprender a defenderte como yo le También, hacía, ¿no? Y con perdón claro, la palabra me valía y les daba un piquetazo, ¿no? Entonces una de dos, o se ponía agresivo y era cuando se daba cuenta la gente, o de plano decía, ay, con permiso, y ya me dejaban en paz, ¿no? Pero sí, 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 hay muchas cuestiones. Y qué tristeza, ¿no? Porque yo lo viví en los 70s, ¿no? Y sigue estando exactamente igual y peor. vigente. Sí, Así es. pues nos queda visibilizar, eh, visibilizar y hacer que las demás personas, mujeres, niñas, sobre todo, ¿No? pues aprendan, encuentren esto y pues sí, aprendan a defender y pues exigir también a nuestras instituciones que hagan algo con el tema, ¿no? Exacto. Y era algo que hemos comentado en otras temas y conferencias, como tú Ujú. lo comentaste al inicio, ¿no? De 17, 18 que somos, solamente hay el día de hoy un hombre, cuando debería Sí, de ser al contrario. Eso es claro. algo que comentábamos que precisamente como autoridades era lo que debería de volverse este tipo de temas obligatorios para los hombres. Y no Sí, estoy claro. hablando 100% porque hay hombres de mucha valía, ¿no? No tengo nada contra ellos. Aquí el problema es de que es educación y el hacer conciencia de lo que está sucediendo en la sociedad y tristemente no hay esa paridad, no veo esa dualidad en donde haya un equilibrio. Sí, claro, a los hombres ayúdenos a comprometerse porque no podemos nosotras avanzar 5 y que nos Exacto, retrocedan 3 o que ellos no avancen, ¿no? Tenemos que avanzar todos juntos, ¿no? así es. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Gloria, por compartir esto que nos mencionas, estas reflexiones que son importantísimas. No, al contrario, gracias a ti, Paloma. Gracias. Espero que les haya gustado pues el tema, que les haya servido para pues lo que viene. Y pues bueno, Para mí es mañana, un excelente tema. Es la primera vez de muchas conferencias porque me gusta mucho de aprender y enriquecerse uno día a día, pero la primera conferencia y tema que se ha trabajado sobre este tema. Muchas sí, gracias por la participación. no, muchas gracias a ustedes por el espacio también. Muchas gracias, Gloria. No, de que al contrario, gracias. Muchas gracias a todas y a Delfino también que está por acá y pues, que tiene este compromiso también con el tema de erradicar la violencia de género. Pues si están de acuerdo vamos cerrando. Si hay alguien más que quiera intervenir, decir algo, pues está abierto. Si no, pues vamos cerrando. Y muchísimas. Ah, acá decía Delfino, las tiendas que antes fueron tiendas de armas, ahí venden productos de defensa de gas y de toques eléctricos. Muchas gracias por el tip, Delfino. Desgraciadamente ahora también ya es castigo el usar eso, pero bueno, pues no nos queda a veces más que la autodefensa, ¿no? Pero si estamos en el pie institucional, pues trabajemos entre todos para dar estas soluciones a estos temas tan complejos y tan preocupantes como el acoso sexual callejero. Muchísimas gracias a todas y todos, que tengan una bonita tarde y me parece que mañana también nos vamos a ver, así que nos vemos en esta misma hora.
Muchas gracias. Gracias, Gaby.